Buenas noches. Tras cumplirse un mes del paro nacional, en Noticentro 1 CMI hemos querido hacer un programa especial para hablar de democracia. ¿Por qué de democracia? Porque tanto las motivaciones del paro, que son los sufrimientos de la gente, como las consecuencias del mismo, que es la violencia desbordada y la incapacidad del Estado para lograr acuerdos y poner orden, muestran la debilidad en la que están la democracia colombiana y nuestras instituciones. Y si bien las encuestas indican que el aprecio de la ciudadanía por la democracia viene en declive desde hace varios años, nuestro llamado es a recuperar el significado de esa palabra para que valoremos lo que está en juego. Democracia, según el diccionario, es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de la gente a elegir y a controlar a sus gobernantes. Dicho esto, comencemos con una parte inédito de la entrevista que le hizo nuestro director Yamid Amad a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en el que habla justamente de ese tema. Ni con rebelión, ni con represión. Con humildad para pedir perdón, para que no haya impunidad por los abusos, con rescate social de la pobreza y con empleo para mujeres y jóvenes que han sido los más afectados. Ese es el camino, no solamente para salir de esta crisis, sino para perder la democracia en el camino. No podemos arriesgar la democracia de Colombia. ¿Usted ve en peligro la democracia, alcaldesa? ¿O en riesgo, por lo menos? Sí, Yamid. Y una cosa que está probada en las ciencias sociales y en las ciencias políticas es que a cierto nivel de pobreza, desigualdad y polarización política, la democracia se empieza a volver inviable. Y son los populismos de izquierda o de derecha o las dictaduras de cualquier tipo las que terminan prevaleciendo. Colombia tiene hoy a casi la mitad de su población en pobreza. Tiene extremos de derecha y de izquierda apelando los unos a la rebelión y al odio y los otros al odio y a la represión. Esa polarización y ese atizar los dolores en vez de tratar de solucionarlos, claro que pone en riesgo la democracia. Y por eso tenemos que actuar todos con mucha sabiduría, con mucha serenidad y con mucha asertividad. Aquí se necesita una solución completa. Que no haya impunidad, que haya perdón, pero que también haya rescate de la pobreza, pero que también haya reactivación del empleo y del empresariado, porque es que es el empresariado y el sector privado el que más empleo va a generar. Y que los líderes públicos y quienes aspiran a gobernar a Colombia no la lleven primero a las cenizas para ganar las elecciones, para luego tratar de gobernarla. Primero, porque es mezquino. Segundo, porque es inútil. En el camino van a terminar destruyendo la democracia del país que aspiran a gobernar. ¿Usted cree, señora alcaldesa, que el país entero, empresarios, trabajadores, obreros, gente sin empleo, gente con empleo informal, empleados formales, todos los miembros de esta institución, esta serie de instituciones que son nuestra nación, tienen conciencia de lo que usted está diciendo en el sentido de que nuestra democracia está en peligro? Pues yo rogaría que tengamos esa conciencia, Yamid. Yo le rogaría a todos entender que no podemos perder el alma, que no podemos perder la calma, que las crisis requieren acción colectiva. No hay un Mesías que nos va a salvar milagrosamente a todos, a los 50 millones de colombianos de esta crisis. Cada uno de nosotros, el pequeño tendero, el gran empresario, el dirigente político, el congresista, el ciudadano, el joven, la mamá, el maestro, tiene una parte de la solución, tiene una parte del compromiso. Pero no podemos darnos el lujo de tener por propósito el resentimiento y el odio, de tener por propósito la división y la polarización extrema, de tener por propósito la rebelión o la represión. Tenemos que tener por propósito la fuerza serena, la acción colectiva, la empatía, entender el dolor del que ha sido abusado y ofrecerle perdón y justicia.
Entender el dolor del que ha perdido el empleo y está en pobreza, y ofrecerle comida y apoyo y renta básica y un empleo digno, que es lo que quieren todos los colombianos. Pues ante esta declaración de la alcaldesa Claudia López sobre el riesgo que corre la democracia colombiana, el director de Noticentro 1 CMI, Yamid Ahmad, le pidió que ampliara su idea. Esto dijo: salvemos nuestra democracia, salvemos a nuestros jóvenes que son el presente y el futuro de Colombia. Reconozcamos su legítimo reclamo por tener una fuerza pública civilista y ofrezcámosles oportunidades de educación y empleo. Salvemos nuestra democracia. Salvemos a las mujeres y a las familias que han caído en pobreza, dándoles una renta básica para que se recuperen, no pasen hambre, y también oportunidades de empleo. Salvemos nuestra democracia. Evitemos la tentación del odio, de la polarización, de la división, que puede acabar lo poco de derechos que hemos logrado construir, las pocas instituciones que nos pueden rescatar de este momento difícil. Salvemos nuestra democracia. Entonces, ¿está en riesgo la democracia? El Centro Nacional de Consultoría hizo para Noticentro 1 CMI una encuesta sobre este tema en la que también se indagó la opinión de los ciudadanos sobre las protestas, si están o no de acuerdo con ellas, con los bloqueos, si han salido a las calles a manifestarse, en fin. En el transcurso de la emisión les estaremos mostrando los resultados. Empezamos con lo que dijeron sobre democracia. A la pregunta, ¿usted considera que en este momento la democracia está en peligro? El 68% de los encuestados considera que sí está en peligro, el 29% considera que no. Por edades, los jóvenes entre 18 y 25 años, el 63% considera que sí, el 35% considera que no. Entre 26 y 40 años, el 64% considera que sí, el 34% considera que no. Entre 41 y 55 años, el 74% considera que sí, el 25% considera que no. Mayores de 56 años, el 73% considera que sí, el 20% considera que no. Por estratos, estrato alto, el 66% considera que sí, el 34% considera que no. Estrato medio, el 64% considera que sí, el 35% considera que no. Estrato bajo, el 70% considera que sí está en peligro la democracia, el 26% considera que no. A la pregunta, ¿usted cree que el paro fortalece o debilita la democracia? El 55% considera que sí fortalece la democracia, el 38% considera que debilita la democracia. Por edades, entre 18 y 25 años, el 76% considera que la fortalece, el 22% considera que no. Entre 26 y 40 años, el 67% considera que la fortalece, el 28% considera que no. Entre 41 y 55 años, el 43% considera que la fortalece, el 48% considera que no. Mayores de 56 años, el 35% considera que la fortalece, el 53% considera que la debilita. Por estratos, en estrato alto, el 49% considera que la fortalece, el 45% considera que la debilita. En estrato medio, el 60% considera que la fortalece, el 35% considera que la debilita. Estrato bajo, el 55% considera que la fortalece, el 37% considera que debilita la democracia. A la pregunta, ¿usted tiene una opinión positiva o negativa a la forma como el gobierno ha buscado soluciones al paro? El 15% de los encuestados tiene una opinión positiva, el 79% negativa. Por edades, entre 18 y 25 años el 12% positiva, el 86% negativa. Entre 26 y 40 años, el 11% positiva, el 87% negativa. Entre 41 y 55 años, el 19% positiva, el 76% negativa. Mayores de 56 años, el 20% positiva, el 66% negativa. Por estratos, en estrato alto, el 22% positiva, el 73% negativa. En estrato medio, el 12% positiva, el 82% negativa. En estrato bajo, el 15% positiva, el 79% negativa. Pregunta, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la protesta social? El 73% de los encuestados está de acuerdo, el 22% está en desacuerdo. Pregunta, ¿está usted de acuerdo con las marchas y manifestaciones? El 76% sí está de acuerdo, el 22% no está de acuerdo. Pregunta, ¿ha participado usted en marchas o manifestaciones? El 27% sí ha participado, el 73% no ha participado. Pregunta, ¿está usted de acuerdo con los bloqueos? El 20% de los encuestados sí está de acuerdo, el 79% no está de acuerdo. ¿Usted cree que los bloqueos deben continuar? El 20% considera que sí, el 79% considera que no.
Pregunta: si continúan los bloqueos, ¿usted justificaría el uso de la fuerza pública para garantizar el derecho a la movilidad? El 35% sí lo justificaría, el 61% no lo justificaría. Bueno, ¿y qué piensan los dirigentes de este país sobre el momento de la democracia de Colombia? Nuestro director Yamid Amad habló sobre esto con uno de los promotores de la séptima papeleta, que fue la que dio paso a la Constitución que hoy nos rige. Fernando Carrillo, ex procurador general de la Nación. Doctor Carrillo, ¿está en riesgo nuestra democracia? La democracia después de la pandemia está asediada, arrinconada, debilitada y amenazada por la falta de resultados sociales. Se ha fortalecido un poder presidencial, se ha debilitado la separación de poderes, los órganos de control han perdido autonomía y lamentablemente se comienzan a violar los derechos económicos y sociales de los ciudadanos. Evidentemente lo que hay que hacer es fortalecer las herramientas de la democracia para que dé resultados. Con gobiernos débiles, con estados con poca competencia y con partidos políticos colapsados, esa es la tormenta perfecta para que evidentemente las amenazas sobre la democracia en este momento estén a la orden del día en Colombia y en buena parte de los países en vías de desarrollo. ¿Y qué hacer, doctor Carrillo, para robustecer a nuestras instituciones y recuperar la totalidad de nuestra democracia? Lo primero, Yamid, es establecer una conexión entre la sociedad y la política, que no existe. Hay una crisis de la intermediación, hay una crisis de los congresos, hay una crisis de los partidos, hay una crisis de los dirigentes políticos que arrasan con las instituciones, porque hasta los gobiernos débiles los puede manejar la democracia, pero lo que no podemos admitir es que los gobiernos débiles arrasen con las instituciones democráticas. Por eso lo que hay que hacer, independientemente de lo drástica que sea la crisis, es defender las instituciones democráticas, es buscar más democracia, es creer además en que la voz de los ciudadanos, sobre todo de los ciudadanos más vulnerables, tiene que ser escuchada para luchar contra la desigualdad y contra la pobreza, que son los dos grandes lastres que nos van a permitir contestar esta pregunta que es dramática: ¿cuánta pobreza y cuánta desigualdad aguanta la democracia? ¿Está en riesgo nuestra democracia? La opinión de Fernando Carrillo, ex ministro de Estado, ex procurador general de la República. Otro factor que pone en cuestión la fortaleza de la democracia colombiana es la frecuente necesidad de hacer acuerdos con quienes violan la ley. Algunos ponen como ejemplo de esto el establecimiento de los llamados corredores humanitarios, pues consideran que así se concede a los que se exceden en la forma de ejercer la protesta social la autoridad para decidir sobre los derechos a la movilidad, a la salud y a la educación de la mayoría de la población. Freddy Gómez reunió varias de las voces que así piensan. Los agricultores del país calificaron de dramática la situación para los productores del campo colombiano con los bloqueos que se presentan en varias regiones del país. Una de las soluciones para garantizar el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles son los corredores humanitarios. Sin embargo, para la Sociedad de Agricultores de Colombia, esta alternativa solo le da legitimidad a un procedimiento ilegal como son los bloqueos. Que se establezcan los mal llamados corredores humanitarios, donde de manera caprichosa un grupo de personas determina quién, qué y a qué horas puede transitar por una vía que es de cualquier colombiano. El dirigente gremial señaló que la responsabilidad y las pérdidas generadas por los bloqueos para el sector agropecuario tiene que tener responsables y no debe quedar en la impunidad. Desde la SAC solicitamos que se levanten los bloqueos para evitar mayores daños económicos a nuestro sector y a la economía en general, y que esto, ojalá, no quede en la impunidad. Muchos tendrán que responder por los delitos que aquí se están cometiendo y por el daño tal vez irreparable que le están generando al campo colombiano. Ahí vemos una gran incoherencia de los que se denominan el Comité del Paro y que piden una lista
de solicitudes y requerimientos, y entre ellos también hablan de una equidad, de una igualdad, pero ellos prácticamente están entrando o entregando la institucionalidad y el orden público con un detrimento del empleo de muchos colombianos. Otros gremios señalan que se debe proteger la institucionalidad. Estamos solicitando que la institucionalidad se aplique en todo el país para efectos de lograr un discurrir pacífico de la sociedad colombiana. Se esperan prontas soluciones a una situación que genera pérdidas por 1.7 billones de pesos para el campo colombiano. Precisamente sobre los bloqueos y esos corredores humanitarios habló la ministra del Transporte, Ángela María Orozco, quien rechazó de plano la práctica de obstaculizar el tránsito tras advertir que ninguna actividad puede estar por encima de la Constitución. Para el Gobierno Nacional lo esencial es abrir la puerta del diálogo para buscar consensos y las mejores decisiones en pro del bienestar del país. El ejemplo lo pone la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, al resaltar el acompañamiento al sector y que de hecho por esta vía ya tiene preacuerdos suscritos. Nadie puede pasar por encima de la Constitución y de la ley y por tanto nadie puede poner en riesgo los derechos fundamentales de los demás ciudadanos. Y eso es precisamente lo que están haciendo quienes están bloqueando las vías o poniendo barricadas o creando focos de incendios para impedir el paso y circulación de los colombianos. Se reitera el respaldo a la protesta pacífica y basada en el respeto. La premisa que siempre debe existir en cualquier mesa de diálogo es el respeto. Si partimos de ahí, es más fácil entender los argumentos de las partes y construir soluciones oportunas a las necesidades de un sector específico. Es muy importante conocer la realidad de los sectores para proponer alternativas proactivas y construir entre todos. Las mesas técnicas seguirán trabajando en beneficio del sector. Ahora vamos a ver qué piensan los alcaldes de las principales ciudades capitales del país sobre el estado de la democracia en Colombia. Comencemos con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien ha tenido que enfrentar quizá las situaciones más críticas en materia de orden público durante este mes de paro. No nos permitamos caer en la espiral de violencia, tragedia y muerte. No nos dejemos llevar a esa espiral que quiere resolver los asuntos con violencia. Por el contrario, abramos las puertas a un gran diálogo para concertar con nuestros hombres y mujeres jóvenes soluciones integrales a sus necesidades siempre crecientes. Lo que nos dicen hoy los indignados es que nuestra sociedad no los incorpora de manera suficiente para su pleno desarrollo y bienestar. La posibilidad de rediseñar nuestros planes de trabajo y de desarrollo, de evolucionar en nuestras instituciones, es un imperativo imprescindible en toda la sociedad colombiana. Y para el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, la clave para defender la democracia está en la inversión que se haga en educación. Llevamos el presupuesto de educación al más alto en la historia de la ciudad, 6 billones de pesos, pero además con Sapiencia venimos sacando programas todos los días para los jóvenes, en especial en la cuarta revolución industrial. Vamos a entregar ya muy pronto la nueva ciudadela universitaria de la cuarta revolución industrial, que es más oportunidades para los jóvenes. ¿Cómo resolvemos el problema que hoy tenemos en Colombia de futuro? Educación. Tenemos los jóvenes que quisiera cualquier país del mundo, inteligentes, creativos, apasionados, talentosos. ¿Qué están pidiendo? Futuro. Y eso es educación, educación, educación. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, por su parte, cree que esta crisis debe ser aprovechada para encontrar nuevas oportunidades de generación de empleo y ofertas de estudio. Nuestra democracia se fortalece cuando hay disenso, cuando todas las voces se escuchan, pero cuando no se acallan las libertades. Eso quiere decir que tenemos que escuchar a los del paro, sí, pero también tenemos que escuchar a los que no paran y quieren continuar con su vida. Permitirles que se movilicen, que trabajen, que no haya bloqueos en las carreteras para que lleguen nuestros productos, para que se pueda preservar la vida y se pueda preservar el empleo. Tenemos una tarea que hacer, como sociedad, aprovechar este buen momento, este momento de crisis, y en estas crisis salen oportunidades de cambio, en donde tenemos que trabajar para la juventud, lograr que esos jóvenes que hoy están en la calle vuelvan rápido a la presencialidad de nuestras universidades y en nuestros institutos técnicos y colegios con gratuidad.
Entre tanto, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, piensa que es necesario un gran acuerdo nacional para la vigilancia de los recursos públicos, de manera que se haga un mejor uso de ellos. Salvemos la democracia creando territorios de paz. Y se construyen territorios de paz partiendo de proteger, de salvaguardar la vida, porque la vida es sagrada. Yo quisiera en este espacio aprovechar para ser propositivo. Una manera importante para salvar la democracia tiene que ver con el buen manejo de los recursos públicos. Mire, yo invitaría a todos los ordenadores de gasto de este país a que hagamos un gran acuerdo nacional para no robarse los recursos de todos los ciudadanos. Esa es la mejor reforma tributaria, una forma distinta, una forma sin leyes, sin trámites en el Congreso. Lo podemos hacer mañana. Yamid Amad también indagó sobre este tema con uno de los economistas de mayor experiencia en Colombia, el exministro Mauricio Cárdenas. Mauricio Cárdenas, exministro de Desarrollo, exministro de Transporte, exministro de Minas, exministro de Hacienda. Doctor Cárdenas, la democracia en Colombia, entendida como sistema de participación, está en peligro. Sí, Yamid, está en peligro porque de la anarquía al autoritarismo solo hay un pequeño paso. Entonces estamos en una situación que muy rápidamente se puede volver anárquica y en ese momento pueden aparecer los caudillos que quieren rehacerlo todo o pueden aparecer las dictaduras. Entonces tenemos que proteger muchísimo nuestras instituciones. Tenemos que canalizar esta protesta que hay, pero al mismo tiempo defender la institucionalidad, defender al gobierno como el canal natural para tramitar ese descontento. Porque si no caemos en un vacío que lo van a aprovechar los interesados en acabar con el sistema y en llegar a una nueva Colombia autoritaria. Eso tenemos que evitarlo a toda costa. ¿Y qué hacemos, señor ministro, para salvar la democracia? Yo creo que en principio lo más importante es respetar esa protesta social, darle toda la legitimidad, obviamente sancionar y condenar el vandalismo. Eso no tiene nada que ver con la protesta social. Eso es una actividad delictiva. Y esa protesta social, reconocerla y obviamente tratarla como legítima, es decir, buscar salidas, buscar soluciones. Hay que acompañar al gobierno, hay que rodear al gobierno, pero el gobierno se tiene que dejar ayudar. El gobierno tiene que abrir el juego, tiene que buscar nuevos espacios, tiene que darle representatividad a sectores que han estado excluidos. El gobierno ha tratado de ejercer el poder solo desde una orilla ideológica y eso en un país como Colombia, tan diverso, tan heterogéneo, no funciona. Yo creo que al gobierno deben llegar caras nuevas, pero sobre todo ideas nuevas, y que al interior del gabinete se vea esa diversidad que tiene Colombia. Mauricio Cárdenas, exministro de Estado y precandidato presidencial. ¿Está en riesgo la democracia? La encuesta que hizo el Centro Nacional de Consultoría para Noticentro 1 CMI también preguntó qué tanto conocen los colombianos las exigencias del Comité de Paro, si creen que el país saldrá mejor o peor de esta situación, si han sido afectados con las protestas y si éstas deben continuar o no. Veamos los resultados. Pregunta, el Comité de Paro presentó hace un año 6 peticiones al gobierno nacional. ¿Usted las conoce? El 20% sí conoce las peticiones, el 78% no las conoce. En la actualidad, ¿el paro es un movimiento social que controla el Comité de Paro o es un movimiento social que nadie controla? El 29% de los encuestados considera que es un movimiento social que controla el comité. El 59% considera que es un movimiento social que nadie controla. Dígame por favor, ¿qué opinión tiene del Comité de Paro? ¿Bueno, regular o malo? El 26% de los encuestados tiene una opinión buena, el 45% una opinión regular y el 25% mal. Pregunta, ¿usted siente que el Comité de Paro representa sus intereses? El 50% de los encuestados considera que sí, el 43% considera que no. En su opinión, ¿quién maneja el paro? ¿Las organizaciones de jóvenes, el Comité de Paro o no hay quien lo dirija?
El 25% opina que las organizaciones de jóvenes. El 29% considera que el comité del paro. El 36% cree que no hay quien dirija el paro. ¿Simpatiza usted con la causa de los jóvenes que están protestando? El 70% de los encuestados sí simpatiza. El 27% no simpatiza. ¿Conoce las peticiones que los jóvenes le hacen al gobierno? El 61% de los encuestados sí las conoce. El 39% no las conoce. ¿Qué tanto apoya usted las peticiones que los jóvenes le hacen al gobierno nacional? El 78% las apoya mucho, el 15% poco, el 4% nada. Pregunta, ¿en su concepto el paro lo ha ayudado o lo ha perjudicado? Al 24% lo ha ayudado, al 60% lo ha perjudicado. Por edades, entre 18 y 25 años al 44% lo ha ayudado, al 43% lo ha perjudicado. Entre 26 y 40 años, al 35% lo ha ayudado, al 47% lo ha perjudicado. Entre 41 y 55 años, al 13% lo ha ayudado, al 70% lo ha perjudicado. Mayores de 56 años, al 8% lo ha ayudado, al 78% lo ha perjudicado. Por estratos, en estrato alto, al 22% lo ha ayudado, al 64% lo ha perjudicado. En estrato medio, al 33% lo ha ayudado, al 53% lo ha perjudicado. En estrato bajo, al 22% lo ha ayudado, al 61% lo ha perjudicado. Si el paro continúa, ¿eso lo beneficiaría o lo perjudicaría? Al 25% de los encuestados lo beneficiaría, al 67% lo perjudicaría. Por edades, entre 18 y 25 años, al 42% lo beneficia, al 51% lo perjudica. Entre 26 y 40 años, al 33% lo beneficiaría, al 56% lo perjudicaría. Entre 41 y 55 años, al 16% lo beneficiaría, al 76% lo perjudicaría. Mayores de 56 años, al 8% lo beneficiaría, al 87% lo perjudicaría. Por estratos, en estrato alto, al 19% lo beneficiaría, al 73% lo perjudicaría. En estrato medio, al 34% lo beneficiaría, al 60% lo perjudicaría. En estrato bajo, al 22% lo beneficiaría, al 69% lo perjudicaría. ¿Usted cree que el paro debe continuar? El 47% de los encuestados considera que sí, el 50% considera que no debe continuar. ¿Usted cree que el país va a quedar mejor o peor después del paro? El 43% de los encuestados considera que va a quedar mejor. El 45% considera que el país va a quedar peor. En su opinión, ¿el resultado del paro va a ser positivo o negativo? El 59% de los encuestados considera que va a ser positivo. El 32% considera que va a ser negativo. ¿Usted va a estar mejor o peor después del paro? El 52% considera que va a estar mejor. El 32% considera que va a estar peor. Regresamos a este especial de Noticentro 1 CMI. ¿Está en riesgo la democracia? Seguimos consultando más voces, más sectores. La Iglesia Católica se pronunció a través de Monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Podemos preguntar si está en riesgo la democracia en Colombia en este momento. Es una pregunta importante, profunda. Pero debemos recordar primero qué es la democracia, qué entendemos por democracia. La democracia es un sistema de participación donde todo el pueblo, todas las expresiones de las distintas comunidades, de las personas, de los grupos humanos, tienen una canalización, una respuesta y una búsqueda del bien común. Entendida así, la democracia, tenemos que decir que las movilizaciones sociales, al contrario, son una expresión de democracia, siempre y cuando se hagan por vías racionales, siempre y cuando se respete la vida, siempre y cuando se rechacen todos los medios violentos de parte y parte. En esto estamos jugando nosotros todos, porque la democracia nos involucra a todos. No podemos decir en la democracia la ponen en riesgo estos o aquellos, no. La democracia la construimos entre todos o la abandonamos entre todos. Y es muy importante que nosotros sintamos que este es un momento para escucharnos y eso es parte de la democracia. En la democracia tienen posibilidad de expresión libre, responsable, constructiva, todos los sectores de la sociedad.
es incluyente, ahí debemos escucharnos. Es difícil, la democracia es difícil, la democracia exige que nosotros valoremos lo que los otros están proponiendo, que escuchemos los distintos clamores y que busquemos no una respuesta, sino diversidad de respuestas, pero siempre buscando el bien común, siempre superando ese nivel donde individualmente queremos vivir los protagonismos o donde excluimos a los demás, siempre incluyendo, siempre escuchando, siempre acogiendo. Y este es un momento bello, este es un momento hermoso en medio del dolor y de las sombras para que todos nos fortalezcamos como sujetos de democracia, como responsables de la democracia, como constructores de la democracia de Colombia. Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas en Colombia, opinó que la democracia colombiana debe profundizar sus mecanismos de participación ciudadana y política para poder ayudar a superar la crisis social. Claramente estos momentos siempre invitan a la reflexión sobre los mecanismos de participación política, pero hay los mecanismos para fortalecerla aún más. Por ejemplo, en el Acuerdo de Paz, justamente, hay un capítulo 2, que es la ampliación de la participación política. Ahí en ese capítulo 2 está inclusive las garantías para las movilizaciones y para la protesta social. Entonces, más bien es un llamado para aprovechar esos mecanismos, los existentes y los que están ahí ya acordados para que se implementen y que eso sea una de las vías para fortalecer aún más la democracia colombiana, probablemente porque lo necesita, ¿no? El expresidente de la República, Ernesto Samper, advirtió que la democracia colombiana está en peligro, aunque no por factores electorales, sino de gobierno. Si entendemos por democracia la posibilidad de que los ciudadanos acudan a votar y a elegir sus representantes cada determinado número de años, no creo que en este momento haya ninguna amenaza para la continuidad democrática en ese sentido. Pero si entendemos por democracia la capacidad de gobernar democráticamente, como está sucediendo en este momento con las exigencias que plantea el paro, y de simultáneamente ofrecerle a la ciudadanía la posibilidad de que haya una salida política, democrática, pacífica a través del diálogo, con una presencia controlada y legítima de la fuerza, creo que esa gobernabilidad democrática en este momento está comprometida. Y lamentablemente no hay una unidad de mando ni una unidad de estrategia sobre la forma de salir de este paro sin que cree unas consecuencias que ya están próximas a una guerra civil. En el Poder Legislativo hablamos con el presidente de la Cámara de Representantes, Germán Blanco, quien aseguró que solo a través del diálogo y de la concertación se salva una democracia y que tanto los que protestan como los que no lo hacen tienen derechos y deberes. No podemos olvidar que estamos en un Estado social de derecho y que no solamente debe ser social para los manifestantes, sino también de derecho para ellos y social y de derecho para la institucionalidad. Esto es un compendio que, si se olvida, coloca en riesgo la democracia del país. Diálogo, consenso, concertación, conciliación, mesas permanentes que permitan puntos intermedios para solucionar y normalizar, desescalar la contingencia y volver paulatina y progresivamente a la normalización de la vida social y de la economía del país. Invitamos al senador Gustavo Petro a darnos su opinión sobre el estado de la democracia en Colombia, pero no fue posible obtener su testimonio. Entonces consultamos al senador Gustavo Bolívar, del grupo político de Petro, quien para responder nuestra pregunta hizo énfasis en el accionar de la fuerza pública. La protesta pacífica es un derecho constitucional, pero si un pueblo no puede expresarse ante el inconformismo por tantas políticas nefastas que lo afectan, que lo tienen excluido de las oportunidades, pues ahí se rompe el Estado de Derecho. Y cuando se rompe el Estado de Derecho, pues obviamente se pone en peligro la democracia. Criminalizar la protesta y no respetar los derechos humanos de los manifestantes, como lo podemos observar en cientos de videos que circulan no solamente ya en Colombia, sino en el mundo entero. El mundo está viendo la barbarie. Jóvenes mutilados, jóvenes quemados, jóvenes que aparecen flotando en los ríos, jóvenes asesinados, incluso por civiles, a los que la policía les permite disparar al lado suyo. Yo pienso que eso ya quebró el Estado de Derecho y nuestra democracia, por supuesto, que está en riesgo.
Consultamos también al exministro de Defensa y excandidato presidencial, quien hoy preside Pro Bogotá. Juan Carlos Pinzón asegura que la democracia tiene que dar respuestas sociales con clara censura y judicialización para los extremos que buscan generar caos. El país necesita respuestas sociales. La democracia tiene que dar respuestas sociales, pero lo que no se puede permitir es que esos que quieren el caos y la destrucción sometan a la democracia colombiana y a millones de colombianos a una violación de sus derechos humanos en todo sentido. Y eso es lo que hemos visto a esta altura en este paro. Los que realmente quieran y desean que el país de alguna manera resuelva sus problemas y atienda a las personas, pues tienen que contribuir precisamente que avancemos y a que haya posibilidades de recuperación económica. Los que quieren es tomar el poder y destruir la democracia, pues lo que están es lucrándose y beneficiándose de la violencia. La líder estudiantil Jennifer Pedraza, quien ha participado en la mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y el Comité de Paro, también respondió a la pregunta sobre si está o no en peligro la democracia colombiana. Creo que la movilización y la protesta pacífica son una herramienta más que la democracia dispone para la ciudadanía de un Estado, ya que, pues, por ejemplo, digamos, no se trata solamente de votar una vez cada 4 años y ya, sino que a través de las movilizaciones una gran porción de la ciudadanía puede poner un tema de la agenda pública como una prioridad, llamando la atención sobre temas urgentes. Eso es lo que hoy está pasando con las necesidades de planes de empleo público, planes de renta básica en el marco de la pandemia. Contrario a esto, y para fortalecer la democracia, lo que debería haber es una voluntad política del Gobierno Nacional para una negociación con el Comité Nacional de Paro y con los sectores sociales que hoy están movilizados con el objetivo de resolver a través de políticas públicas los principales problemas que hoy han llevado a la gente a marchar. Sobre el estado de la democracia colombiana tras estos 34 días de protestas, también consultamos a personas de diferentes regiones de Colombia. Esto nos dijeron los ciudadanos en varias zonas del país. Y lo importante aquí es que logremos entre todos tejer la palabra para construir un país, una nación donde podamos decir que vamos a ir tejiendo en el marco de la pluralidad y la interculturalidad otra nación. Necesitamos que busquen soluciones lo más pronto posible, porque si no seguimos jodidos, nos tiene jodidos la epidemia, ahora fuera de eso los paros, por culpa del gobierno, porque el gobierno no nos da soluciones al pueblo. Apoyo los paros por un mejor futuro por nosotros, por la educación, trabajo, salud. La salud, que es lo más importante. No apoyo los actos vandálicos, no los apoyo. Para que se acabe eso, tienen que llegar al diálogo, porque por medio del diálogo creo que sería la única forma que se podría solucionar esta situación. Yo como estudiante y como población juvenil, yo creo que para solucionar el paro, el gobierno se tiene que interesar por la educación de los jóvenes. Decir qué es lo que necesitamos. Entonces claramente pone en riesgo nuestra democracia, pero principalmente necesitamos ese diálogo para llegar a un acuerdo entre todos. Que estas acciones sí atentan con nuestra democracia, porque pone en riesgo las instituciones y la estabilidad del Estado colombiano. Que nosotros podemos conseguir cambios de otra forma, no con esta violencia tan macha. Uno dialoga es con la gente que está en contradicción con uno. Uno no dialoga con la gente que está de acuerdo con uno. Para que haya un bienestar para todos, no solamente que hayan privilegios para los más ricos y para los pobres, siempre más afectados. Lo que se quiere es que haya un mejor bienestar para la sociedad colombiana. Hay que poner mano dura, para mí. Ir al diálogo porque no estoy de acuerdo con los bloqueos, perjudicando al pueblo, a la gente que necesita, a la que está trabajando. Yo no estoy de acuerdo. Cambiando el Congreso, el Senado, haciendo una ley donde saquen cuántas personas que están allá sentadas sin hacer nada por nuestro país, ganando sueldos injustificados. El tema de la polarización en la política no permite que haya una democracia totalmente abierta para la ciudadanía. Está en riesgo todas nuestras instituciones y las podemos apoyar reuniéndonos todos y cambiando la forma de pensar de muchos. Espero que todo este esfuerzo que se está haciendo entre todos nosotros sirva y obtengamos alguna mejoría y que nos escuchen
y que no sea en vano todo lo que está pasando. Yo digo que ya es suficiente. Sí apoyo el paro y todo, pero no los bloqueos ni el vandalismo. Los líderes del paro y lleguen a acuerdos, necesitamos acuerdos urgentes para que se reactive la economía y volvamos a tener cierto grado de normalidad en esta vida. Voces de muchos colombianos y colombianas. ¿Qué piensa el defensor del pueblo, Carlos Camargo, a quien le corresponde ser garante de los derechos fundamentales, sobre el estado de la democracia en Colombia? La pregunta más interesante justamente es saber si la institucionalidad puede responder adecuadamente no solo a los retos que implica el manejo de una manifestación masiva y duradera, sino a las legítimas reclamaciones que tienen quienes se manifiestan en ejercicio de un derecho político. Colombia tiene una larga tradición de institucionalidad y democracia. El respeto y la fuerza de las instituciones es lo que le ha permitido sobrevivir pese a las enormes dificultades que atraviesa por el narcotráfico. Por otra parte, a diferencia de lo que sucede en otros países de la región, los manifestantes aquí no piden que se cambie la Constitución, sino antes por el contrario, que se cumpla lo que en ella está consignado y dispuesto. Me cuesta mucho creer que un joven en Colombia quiera acabar con la Constitución y con el sistema democrático. ¿Y qué piensan los militares en retiro de la situación que vive Colombia? Consultamos la opinión del almirante Luis Ordóñez, quien presidió durante muchos años el Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro. Que si la democracia se está cumpliendo o está peligrando realmente la democracia. Porque ¿qué está pasando? Que ahorita es un grupo de manifestantes que podrían ser 200.000 o 150.000 y ellos tienen un querer y están pidiendo una serie de cosas que de pronto terminan obteniéndolas y se les dan, pero luego sale otro grupo que no está de acuerdo con eso y entonces salen también a la calle, tienen capacidad de intimidación, tienen capacidad de parar el país y entonces ellos también van a reclamar por otros derechos y también tocará darle gusto a ellos. Entonces, digamos que lo que sí preocupa mucho esta situación es qué va a quedar y si la enseñanza para el país y para el pueblo es que la forma de pedir es con protestas, pero la ley no las puede hacer una protesta y luego vía extorsión, cuando uno lleva 4 semanas donde si no se hace lo que está pidiendo el Comité del Paro, entonces se sigue con protestas indefinidas, pues de verdad que es preocupante porque eso es una democracia bajo extorsión. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés, aseguró que la democracia no está en riesgo, sino que hay que consolidarla por la vía de escuchar las peticiones de los manifestantes. No está en riesgo la democracia del país. El estallido social que hoy vive Colombia está exigiendo una mejor redistribución del ingreso. Renta básica para 10 millones de personas por 7 meses de un salario mínimo. Es redistribución del ingreso. Matrícula cero para los jóvenes estudiantes de los 5 años de la universidad. Es redistribución del ingreso. Que se le pague el salario a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas por 7 meses para mantener la demanda agregada, mantener el empleo y la producción. Es redistribución del ingreso. Eso es lo que claman las calles en Colombia hoy. Redistribución del ingreso y no más masacres. ¿Y qué piensa el sector empresarial? ¿Está en riesgo la democracia? Yamid Amat habló con un invitado muy representativo de los empresarios. Bruce McMaster, presidente de la ANDI, Asociación Nacional de Industriales. ¿Está en riesgo nuestra democracia, doctor Bruce? No, Yamid, yo creo que no lo está. Yo creo que en este momento, las partes, todas las partes involucradas, inclusive en el paro, hoy en día han puesto de presente que la defensa de las instituciones y de las democracias es es fundamental dentro de la posición que ellos están haciendo. Yo he tenido oportunidad de conversar con ellos y no veo que en este momento se esté buscando jugar con la democracia. Ahora, es muy importante en este instante mantener esa posición y trabajar todo para que Colombia pueda salir adelante con el diálogo, con el respeto a las instituciones y con el respeto a la democracia.
Pero a ver, doctor Bruce, estoy hablando de la democracia en el sentido de participación. ¿Usted no ve eso en riesgo? Yo lo que he visto es que ha habido una inmensa participación de opiniones hasta ahora, para serle franco, Yamil. Yo lo que creo que tenemos que hacer en este momento es tener un mecanismo civilizado dentro de la ley que permita que la opinión de todos sea una opinión tenida en cuenta. Ahora, lo que estoy viendo en este momento, por ejemplo, es una gran cantidad de jóvenes expresándose. Lo importante es que lo hagan dentro de la ley y con vías pacíficas. Pero sin duda, lo que ha habido en Colombia es una explosión de opiniones durante los últimos días. Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Industriales, ANDE. ¿Está en riesgo nuestra democracia? Oigamos otras voces empresariales. La gerente de Ingenio Moda, Liliana Daza, sostuvo que el país debe abrir la puerta del diálogo para el fortalecimiento de la democracia y para el bienestar de todos. Los textileros hicieron un llamado a respetar la institucionalidad y basar las negociaciones en el respeto. Los empresarios señalan que el diálogo es el único camino para la búsqueda de soluciones y en el menor tiempo posible para evitar mayores impactos negativos a la economía nacional. Si necesitan continuar dialogando, que lo hagan dialogando en las mesas con personas líderes en cada uno de los sectores, pero que ya no haya más restricciones a la movilidad, porque esto afecta a grandes y pequeños. El sector de textiles y confecciones sufre por los bloqueos y reitera su llamado a buscar otro tipo de mecanismos de protesta. Principalmente el diálogo con todos los sectores y que haya un grupo de trabajo en esas mesas en donde haya actores de todas las formas para que se escuchen las necesidades. Se espera prontas soluciones, ya que está en juego la actividad productiva del país. También hablamos con avicultores, en este caso de Santander, que han estado muy afectados por los bloqueos. Ellos manifestaron su opinión sobre cómo ven la realidad del país. La imposibilidad de transportar alimentos e insumos desde los puertos hasta Bucaramanga tienen en vilo a 40 millones de aves en Santander. La situación del sector avícola de Santander es muy preocupante, especialmente por la situación que esta industria viene sufriendo en los puertos de Santa Marta y Barranquilla a raíz de la escasez, la gran limitación de oferta de vehículos y por supuesto de conductores. La gran mayoría de ellos pues atemorizados de salir a carretera. El precio para transportar una tonelada de alimentos desde la costa atlántica estaba alrededor de 86.000 pesos, mientras que hoy el precio alcanza los 140.000. Las avícolas santanderianas, que representan el 23% de la producción nacional, aseguran que tardarán más de 18 meses en recuperar las pérdidas, producto del paro nacional. Empresarios y dirigentes políticos de Bogotá creen que la mayor amenaza a la democracia son los bloqueos y la violencia en medio de las manifestaciones. No obstante, consideran que por la vía del diálogo se superará la crisis y que la democracia saldrá fortalecida. Cerca de 800 heridos, el 45% del transporte público destruido, desabastecimiento y pérdidas por 28.000 millones de pesos han empañado el paro nacional en Bogotá. No tener la capacidad de dialogar y asistir a las vías de hecho como mecanismo para afectar derechos individuales y colectivos de todos los colombianos, y que políticos estén apoyando este caos y no sirviendo como un canal de solución, seguramente es una muestra de alarma de nuestra democracia. No obstante, y pese a los hechos violentos registrados en medio de las manifestaciones, los gremios consideran que el diálogo y la reactivación son la mejor fórmula para salvar la democracia y dar respuesta al estallido social. La democracia colombiana saldrá fortalecida de esta circunstancia, no solamente porque tiene unas instituciones que serán capaces de superarla, sino porque cuenta también con un sector productivo que está listo a enganchar miles de personas en procesos de empleabilidad. Yo creo que esta es una oportunidad de cambio, pero eso sí, el Estado y las instituciones debemos abrir canales de diálogo. Aunque las esperanzas en Bogotá están puestas en la reactivación empresarial, a partir del 8 de junio, los bloqueos son la mayor amenaza, por lo que los gremios piden buscar salidas urgentes a las vías de hecho. Para el empresario Cristian Dáez, presidente de Tecnoglass, es urgente fomentar la creación de nuevos empleos para los jóvenes. Insistió en la necesidad de una reforma tributaria, pero que no afecte a la clase media, sino que cobre más impuestos a quienes más dinero tienen. Aquí el problema es generación de empleo. Necesitamos los empresarios, entre todos,
abrir plazas de empleo donde le demos a los jóvenes la posibilidad de empezar a trabajar. El pueblo clama por oportunidades. Al mismo tiempo debemos hacer una buena reforma tributaria que no golpee tanto el bolsillo de los más necesitados, sino de los que más tenemos. Y esa es la propuesta de Tecnolab para salir del atolladero en que estamos metidos. Veamos ahora la última parte de la encuesta que Noticentro 1 CMI contrató con el Centro Nacional de Consultoría. Pregunta, ¿usted diría que los bloqueos le hacen bien al país o lo perjudican? El 10% de los encuestados consideran que le hacen bien al país, el 86% considera que lo perjudican. Por edades, de 18 a 25 años, el 13% considera que le hacen bien al país, el 82% considera que lo perjudican. De 26 a 40 años, el 14% considera que le hacen bien al país, el 83% que lo perjudican. De 41 a 55 años, el 8% que le hacen bien, el 87% que lo perjudican. De 56 en adelante, el 5% que le hacen bien, el 91% que lo perjudican. Por estratos, en estrato alto, el 9% considera que le hacen bien al país, el 89% que lo perjudican. En estrato medio, el 13% considera que le hacen bien, el 83% que lo perjudican. En estrato bajo, el 9% considera que le hacen bien al país, el 86% que lo perjudican. Así terminamos esta emisión especial sobre el riesgo en que está la democracia colombiana. Los invitamos a reflexionar sobre este tema en familia, con sus demás conocidos. Salvar la democracia requiere reducir nuestras brechas de inequidad, mejorar nuestra forma de elegir y de ejercer control sobre nuestros gobernantes, pero también asumir nuestros deberes y responsabilidades como ciudadanos en paz. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a que nos sigan ahora, ya mismo, en la emisión central de Noticentro 1 CMI.